que tú seas moldeando nuestros corazones para que vivamos de una manera que sea digna de ese sacrificio, Señor. Nos reconocemos inútiles por nosotros mismos, pero también reconocemos con gozo que somos vasos donde mora tu presencia, Señor. Y el Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos nos vivifica. Y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra confianza. Señor, a la luz de lo que estamos escuchando estos días, te pedimos que entones nuestros corazones para vivir a la luz de tu presencia y de tu venida, Señor. Gracias por traernos acá. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En Cristo Jesús. Amén. Amén. No se siente sin darle un abrazo y un buen apretón de manos, un buen abrazo a 4 por lo menos. Pueden sentarse, por favor. En Primera de Samuel, en los capítulos del 1 al 3 o 4, se nos relata a nosotros una de las coyunturas espirituales e históricas en la vida de Israel de mayor trascendencia. Un momento de cambio fuerte, un momento de transición intensa, un momento de sacudimiento espiritual tremendo en la historia. Y es una historia que apela a mi corazón de muchas maneras, porque comienza con la historia de una familia. Y es la historia de una mujer estéril, Elcana su esposo, Penina su segunda esposa, la mujer que tiene hijos para él, la rivalidad entre las dos mujeres, el hastío de Ana y finalmente la búsqueda genuina que Ana tiene de la presencia de Dios, que la lleva a un encuentro con Él fuera del contexto de sacrificios y cultos a Dios. En el silencio de una tarde, en la soledad de una tienda vacía, encontrándose con Dios en medio del llanto, pero encontrándose con Dios. Es una historia donde Ana le ruega a Dios, se hace un voto: si tú me das un hijo, yo te lo dedico todos los días de mi vida. No estoy buscando una dádiva meramente, estoy buscando la realidad de Dios en mi vida. He venido a adorar a Dios tantos años, tantas veces, pero sigo siendo una estéril, una mujer hecha a un lado, una mujer avergonzada por sus enemigos. Y quiero que eso cambie. Soy una mujer sin fruto en esta vida. Soy una mujer seca. Aunque busco en la forma de la religión, la respuesta no la encuentro. Por eso vengo en el momento en que no hay nadie. Vengo en el momento en que no hay sacerdotes presidiendo. Trato de darle la vuelta a la religión para tratar de encontrarme a Dios. Paro un momento allí para que usted piense en eso. Hace muchos años, conversando con mi padre, le hacía una pregunta que me inquietaba grandemente. ¿Por qué usted va a la iglesia cuando no hay nadie? ¿Por qué no va el domingo? Él no asiste regularmente a una iglesia cristiana. Hay una iglesia en su pueblo a donde él va de vez en cuando, en esos momentos. Y le dije: ¿por qué tú haces eso? Y él simplemente me contesta: porque a veces me es más fácil encontrar a Dios en la soledad de un lugar santo que cuando se dan las reuniones. A veces me es más fácil desahogarme
Parece que no tengo oportunidad de conversar con Dios cuando los rituales están dándose, pero cuando no hay nada pasando, a veces mi alma se puede desahogar mejor. Enciendo una vela y sé que estoy en la presencia de Dios y Él me escucha. Y he tomado nota de eso. Es parte de mi introducción en esta tarde, pero no puedo detenerme, no puedo continuar sin detenerme a decir, la historia de Ana debería decirnos algo a nosotros. Lo que los hijos de Dios están necesitando hoy más que nunca es descubrir la realidad de la persona de Dios y de la presencia de Dios. Y Dios nos dé gracia a todos nosotros para que nuestros programas y nuestros servicios no sean un estorbo para que eso suceda. No estén tan saturados, no sean tan barrocos, que no demos un espacio para que se dé ese milagro que nadie puede manipular, que nadie puede producir, que no hay adorador, director de alabanza que pueda crear, que solo puede suceder por la gracia de Dios, cuando los cielos se abren y una persona que está en necesidad ve a Dios y escucha a Dios. Eso solo la gracia de Dios lo puede hacer. Eso solo la misericordia de Dios lo puede hacer. Nuestros programas mejor planeados no pueden conseguir eso. El toque de Dios solo lo puede dar la mano soberana de Dios cuando nos mira con misericordia y Él dice: yo quiero caer sobre mis hijos, yo quiero venir a abrazarlos, yo quiero encontrarme con el que tiene necesidad. Y debo decir esto porque la historia, como continúa, nos demuestra una cosa. A nosotros los líderes nos tienta algo tremendamente. Nos tienta el querer de alguna manera producir a Dios, o predecir a Dios, o manejar a Dios con un ABC que hemos aprendido. Pero Dios sigue siendo soberano. Dios no se deja mover por nada que los seres humanos pudiéramos hacer, excepto por corazones que se quiebran delante de Él y lo anhelan con todo el corazón. Ana se encuentra con Dios, y no solamente se encuentra con Dios, sino que su rostro cambia. Si usted revisa la historia, Ana es otra mujer a partir de ese encuentro con Dios. Lo que me hace pensar a mí en la urgencia que tenemos todos nosotros, no de perpetuar los rituales o las costumbres que todos tenemos. Todos los que estamos aquí tenemos liturgias que seguimos, y aunque no utilicemos la palabra, nuestros servicios, el orden que siguen son liturgias que hemos establecido y que entendemos que pueden ayudar a las personas a encontrarse con Dios. Eso es clarísimo. Pero lo más importante que pudiéramos entender de la historia de Samuel es que no es perpetuar rituales o costumbres lo que produce el cambio. Lo que produce cambios radicales en las vidas de las personas, vuelvo a decir, es descubrir la realidad de la persona de Dios actuando en sus vidas. Por eso Ana, pocos días después, queda embarazada y entonces le dice a su hijo, o le pone a su hijo el nombre Samuel, que quiere decir Dios oye. Una cosa es cantarlo, otra cosa es estar preñado con esa verdad. Dios oye. Donde quiera que Ana llevara a su hijo pequeño, la gente preguntaría: pero no es que tú eras estéril, y la respuesta de Ana sería: sí, pero tuve un encuentro con la realidad de Dios. Dios es real para mí. Este chico, donde quiera que vaya, es un memorial para mí. Me recuerda constantemente que Dios no es un Dios de papel, no es un Dios de líricas y canciones. Dios es un Dios de poder, es un Dios de vida, es un Dios de transformación, es un Dios de realidad. Yo sé que Dios es real. Lo poderoso de la historia es que esta mujer, al buscar a Dios, no se está dando cuenta que está preparando, pavimentando el camino para uno de los precursores de avivamiento más poderosos que hubo en Israel, que es su propio hijo Samuel. La segunda parte de la historia es muy interesante porque Ana deja a su hijo en manos de un liderazgo decaído.
Elí y los dos sinvergüenzas de sus hijos. Los chicos habían crecido en la casa de Dios en Silo, conocían todas las formas, todas las maneras del culto, sabían cómo cortar a un animal, dónde cortarlo para que no sufriera según la ley, cómo derramar la sangre, cómo cocinar o quemar la grosura, cuál era la mejor parte de la carne, qué es lo que Dios pide para él, qué es lo que ellos podían dejarse para sí. Sabían poner las manos encima de la cabeza del que ofrendaba a Dios para pedir perdón por sus pecados. Toda la forma la sabían, pero no conocían la esencia, lo que había detrás de todo esto. Por lo tanto, la Biblia los describe desde el puro inicio como hombres que no tenían conocimiento de Dios. Impíos es la palabra en español. Impíos. No tenían conocimiento de Dios. Conocían el teje y maneje de la vida piadosa, pero no conocían al origen de la piedad. Curiosamente, si usted revisa las advertencias de los apóstoles para los días del fin, una de las grandes advertencias de los apóstoles es que en los días del fin habrán personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. En otras palabras, creerán en la forma de la piedad, actuarán de cierta manera, se vestirán de cierta manera, dirigirán cosas que hablan de Dios, conocerán las formas, las maneras de las cosas de Dios, pero en la soledad de su vida negarán, no creerán realmente en el poder de la vida piadosa para ellos ser gobernados por ella. Una cosa es predicar sobre la piedad que nos enseña a nosotros, dice el apóstol. La piedad nos enseña a nosotros a apartarnos del mal. Una cosa es predicar de las cosas santas y otra cosa es creerlo al punto de que tú mismo huyes de la impiedad. En los últimos días habrá una generación de gente apegada o aficionada a las cosas de Dios, las cosas de la iglesia, pero en la vida diaria negarán la piedad. Ese es Elí, que es un hombre viejo y gordo, como una imagen grotesca de un estado espiritual en donde no se busca más a Dios, en donde uno se sienta en la comodidad y el conformismo espiritual, y dos hijos que fueron más allá que su padre. No solamente dejaron de buscar a Dios, sino que cayeron en la única posible vía en donde cae alguien que deja de buscar a Dios, y es en la impiedad. Y resumiendo la historia, ahí es donde Ana pone ese precioso tesoro que Dios le regaló, que se llama Dios oye. Dios oye es puesto como una semilla de esperanza en una casa oscura donde la gente no oye a Dios ni busca a Dios. Es una descripción tremenda de los últimos días, una descripción tremenda de lo que vemos el día de hoy antes de la venida del Señor. Una tremenda popularidad de las cosas de Dios, gente que es fan de las cosas de Dios, pero no necesariamente caracterizada por una búsqueda de Dios y por un conocimiento de la voz de Dios. Y eso es preocupante. Yo converso con algunos líderes el día de hoy. Estamos conversando acerca de varios temas, y yo no puedo dejar de pensar que me preocupa para mí mismo primero. Que cuando vengo a hablarles a ustedes, realmente tengo que hablarles de mis preocupaciones. Y ustedes dirán, pero vete a pensar en tus preocupaciones a otro lado. El tema es que me parece casi criminal si no comparto esas inquietudes. Vivimos un día así. Entonces es un día en donde la casa de Dios o las cosas de Dios
en términos de la religión, no despectivamente usada la palabra, sino la religión como el establecimiento de las cosas de Dios en la tierra. Las organizaciones, los esfuerzos y los ministerios muchas veces están tintados con una ausencia de la voz de Dios y de la vida piadosa. Pero Dios, en medio de todo eso, pone una semilla de renovación que va a producir cambios poderosos antes de su venida. Entonces, ¿qué pasa? Que esa Ana que encontró a Dios y que tuvo un hijo milagroso, prepara el camino para que ese niño eventualmente, viviendo en una casa donde no se busca a Dios, él comienza a buscarlo. Miren qué cosa más interesante. O sea, si ustedes fueran el hijo de Samuel y ustedes hubieran sido estériles, ¿pondrían ustedes a Samuel en la casa de Elí? Jamás. Si usted quisiera irse por probabilidades, usted estaría poniendo a su hijo en el peor lugar para que cuando sea adolescente esté firme en las cosas de Dios. Fue puesto en el peor lugar para que siguiera las cosas de Dios, pero traía un ADN distinto. Adentro de él era portador de un legado de fe que era inevitable. Había nacido de encuentros con Dios, había escuchado a su madre hablarle de esos encuentros con Dios, había escuchado a su madre contarle de quién es Dios y de la realidad de Dios y de cómo Dios escucha, y por ende ese legado que está dentro de él lo lleva inevitablemente a decir: cuando veo la religión, yo no me puedo quedar en esto, hay algo mejor que esto, yo tengo que ir más allá. Y la historia nos lleva al capítulo 3, en donde Samuel viene corriendo a donde el sumo sacerdote una noche y lo despierta y le dice: ¿qué quieres, Señor? El sumo sacerdote se voltea y le dice: yo no te he llamado, acuéstate. Se va y se acuesta. Segunda vez viene: ¿qué quieres, Señor? Elí le dice: acuéstate, yo no te llamé. Tercera vez: ¿qué quieres, Señor? Y Elí se detiene. Oye, dicen algunas lenguas por ahí que estás durmiendo enfrente del arca de Dios. ¿Es cierto? Sí, me cacharon, me agarraron ahora. Es cierto. ¿Por qué no estás dormido en tu cuarto? Y ahí vienen las conjeturas piadosas de algunos de los eruditos hebreos que revisan este texto, esta historia de muchas maneras. Y una de las cosas que cautivan mi corazón cuando reviso algunos de esos textos es escuchar a estos sabios hebreos decir: la razón por qué Samuel se quedaba dormido todas las noches donde estaba el arca de Dios es porque reflexionaba en su corazón, veía el arca y decía: las historias dicen que Moisés hablaba cara a cara contigo en esta arca, ¿por qué hoy no hablas? Las historias dicen que tus enemigos temían la presencia de esta arca porque tu luz estaba sobre ella. ¿Por qué hoy no te temen? ¿Dónde está el Dios de esta arca? ¿Dónde está la gloria de Israel? Señor, ¿será que no estás hablando porque no hay nadie que quiera escuchar? Si esa es la realidad, aunque soy un niño, déjame escuchar. Y hay algo, si nosotros pudiéramos preguntar el día de hoy, si hoy pudiéramos sentar al sabio Samuel delante de nosotros y le pudiéramos preguntar: Samuel, ¿qué es la mejor lección que tú podrías darnos para ver a Dios moverse y para prepararnos para su venida? Y él nos diría: deseen su presencia. Deseen su presencia con pureza de corazón. Vivan a solas delante de su presencia. Respeten su presencia en el altar íntimo de la mente y en la soledad, donde no hay aplausos que nos levanten ni hay dedos que nos señalen.
la pureza de la presencia de Dios, aprender a respetar la presencia de Dios, no se aprende donde hay gente que te aplaude o hay gente que te juzga. El lugar donde uno decide respetar la presencia del Señor y asumir la actitud que honra a Dios es la soledad. Es el único lugar, en el silencio de tus pensamientos. Ahí es donde comienza el respeto por Dios. La prueba más grande que tenemos, por ende todos nosotros, es cómo respondemos a Dios a solas. ¿Cómo respondemos a Dios en el proceso de las decisiones que nadie ve, que nadie escucha? La Biblia dice que mientras los hijos de Elí fornicaban con las chicas que cuidaban la tienda del Señor, Samuel, vestido como un sacerdote sin serlo, servía en las cosas de Dios. ¿Está claro el mensaje? Samuel nos diría a nosotros: tú no necesitas las posiciones para tener una postura correcta de corazón delante de Dios. Tú no necesitas los títulos para hacer lo que tú estás supuesto a hacer en el reino de Dios. Aquellos de nosotros que somos movidos por títulos, hemos comprometido la postura del corazón. Tenemos una agenda que compromete el compromiso que deberíamos de tener solo con Dios. Tú no necesitas, diría Samuel, tú no necesitas un título. Tú no necesitas ser el papá de los tomates en la casa para hacer lo que estás supuesto a hacer y lo que es correcto. Tú necesitas una postura de corazón, y Samuel la tenía. Señor, te anhelo. Señor, te necesito. No te conozco. Claro, por eso Dios habló 3 veces y Samuel decía: ¿ah? Y se tenía que ir a Elí. Le decía: Señor, ¿qué quieres? Dice la palabra, porque aunque Samuel vivía en esa casa, todavía no conocía la voz de Dios. La fe era todavía la fe de su mamá. Sí, lo había empujado hasta ahí, pero no era suficiente. Hay un momento en la vida de cualquier segunda generación en la fe donde tiene que ser la voz de Dios que se revele. Van a ser las historias de papá los que te ayudaron a llegar allá, pero tendrá que ser un encuentro con Dios el que te lleve a lo siguiente que Dios tiene. Entonces Samuel corre a donde Elí, pero él no entiende la voz de Dios, y entonces simplemente dice: Señor, ¿qué quieres? Y Elí capta la onda y dice: yo sé lo que te está pasando, me pasó a mí quizás hace muchos años. Y yo te voy a decir lo que yo hice, es lo mejor que tú puedas hacer. Siéntate y cierra la boca y espera. 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 Y si Él, por pura misericordia, te vuelve a llamar, si no se ha cansado después de 3 veces de que te llamó y Él quiere volver a llamarte otra vez, entonces dile: heme aquí. Heme aquí es sin agendas, sin programas, sin condiciones. No es que Señor tú dame y yo. No, es heme aquí, para lo que quieras, donde quieras, cuando quieras, como quieras. En una actitud completa de rendición delante de Dios. Si buscas la presencia de Dios, Samuel, si estás jugando a buscar la presencia de Dios, quizás Elí le hubiera dicho: si tú estás queriendo jugar de buscar la presencia de Dios, yo te voy a decir cómo se busca la presencia de Dios, aunque no lo practico ahora. No le pongas condiciones. Si le estás diciendo: Señor, te busco, prepárate para ir hasta las últimas consecuencias. Porque muy a menudo las personas que oran a Dios que se mueva terminan siendo la respuesta de esas oraciones. Yo estoy seguro que Samuel se quedó sentado por ahí en su colchoncito, mirando para todas partes. Esperó y esperó y esperó. Es una excelente imagen de donde Dios nos quiere.
antes de su venida. Algunos se van a dormir en el camino. Puede ser que seamos muy torpes para muchas cosas o sentirnos torpes para las cosas de Dios, pero Dios nos quiere velando. Puede ser que se te caigan los ojos de vez en cuando, pero estás velando, estás buscando. Puede ser que no seas el corredor más hábil en esta carrera, pero estás buscando. Puede ser que no seas el más presumido o más pretencioso en los alcances ministeriales, pero estás buscando. Y estar buscando te mantiene listo para cuando Él venga. Así es que el Señor viene y se encuentra con Samuel la cuarta vez, lo cual a mí me parece fabuloso. Debo decir una cosa aquí sencilla, y me parece fabulosa la misericordia de Dios, la gracia de Dios, que si tiene que llamarnos 3 y 4 veces, nos llama 3 y 4 veces. Si no agarraste la primera, quizás la segunda, quizás la tercera y hasta la cuarta. Se encuentra con Dios y el Señor le dice: este es el plan. Y le pinta un cuadro de lo que está pasando en Israel y le dice: esto es lo que va a suceder a continuación. Mi venida es un asunto de juicio. Estoy a punto de venir a manifestarme en Israel, pero venir a mi pueblo significa juicio. Voy a juzgar lo que tiene nombre que es, pero no es. Voy a sacudir lo que tiene nombre de vida, pero está muerto. Voy a sacar a la luz lo que está escondido. Voy a sacudir lo que es débil y se tiene que caer, para que se quede lo que tiene que quedarse. Lo genuino, lo puro, lo que es de Dios, eso es lo que se va a quedar en pie. Pero te anuncio, Samuel, que mi venida, el acercarme a mi pueblo, produce sacudimiento, produce prueba de fe, prueba de paciencia, prueba de motivos, especialmente en los que están en la primera fila, no solamente ustedes. De manera figurada, la presencia de Dios, la venida de su presencia, la manifestación plena de su reino, su segunda venida, como usted lo quiera llamar, ese momento de encuentro con Dios de toda la humanidad es en realidad un encuentro con Dios primero de sus hijos, y por ende es a sus hijos a los que afecta primero, antes de que se dé. Y lo que hace el Señor al acercarse a sus hijos es sacudir, para que quede lo que es genuino. Hemos dicho en esta mañana que anhelar la presencia de Dios es fundamental. En segundo lugar, me quedan 16 minutos, ¿quiere decir eso? Y esa fue mi introducción. Y yo soy consciente que estoy delante de veteranos y gente ungida al compartir la palabra de Dios, y ya ustedes verán qué barbaridad las novatadas que cometemos algunos. Pero vamos a ver si logramos terminar este mensaje como tiene que ser. Entonces, ¿qué les quería decir yo a ustedes? Elí es juzgado bajo una máxima. Dios le dice a Elí, le había dicho a través de un hombre santo tiempo atrás, y ahora a través de Samuel: tú vas a ser juzgado porque yo honro a los que me honran y tú no me has honrado a mí. Hay dos maneras en que Dios le dice a Elí que no le ha honrado. Número uno, no le honró ni él ni sus hijos respetando su presencia. Es más, lo que había en la casa de Dios era falta de respeto hacia la presencia de Dios. Los hijos de Elí agarraban la parte selecta de la carne que tenía que dársele a Dios y la arrebataban de manos de las personas, ofendiendo la conciencia espiritual de las personas, que terminaron menospreciando las ofrendas de Dios por culpa del liderazgo. Y entonces aquí está la lección que nos daría esta historia. Dios le dice a Elí: tu pecado no puede ser perdonado. Y yo me pregunté ¿por qué? ¿Por qué es tan severo? Dios le dice a Elí:
tus hijos van a terminar y no vas a tener descendientes, y voy a quitar el sacerdocio de ustedes de mi casa. ¿Por qué? Porque lo que tú has hecho no puedo perdonarlo ni quiero perdonarlo. ¿Por qué Dios es tan intransigente? Escuche bien lo que le voy a decir. Me suena a mí, para poder entender esto, me tuve que ir a otra historia y me doy cuenta que Dios fue intransigente con Moisés. Cuando Moisés recibió instrucciones de parte de Dios de hacer algo en público que honrara a Dios, y Moisés no lo hizo, Dios lo tomó como una deshonra a su nombre y le dijo: no entrarás a la tierra prometida. Puedes llorar, puedes hacer lo que sea, eres un gran hombre mío, te voy a seguir utilizando, pero llegas hasta aquí. ¿Por qué? Porque me faltaste al respeto en frente de mi pueblo. Con razón el apóstol nos dice a nosotros: cuídense de buscar ser maestros y compartir, sabiendo que ustedes recibirán un mayor juicio. Nosotros no nos paramos aquí adelante para desplegar nuestros carismas, para opinar sobre esto y aquello sin tener respeto por la persona de Dios y la presencia de Dios, porque de todo lo que nosotros hacemos en público daremos cuentas a Dios. Y la lección de Elí para con nosotros es: lo que el liderazgo hace en público, Dios lo va a juzgar. Si nosotros tememos a Dios en público, lo que nosotros hagamos en el ejercicio de nuestro ministerio para modelar respeto por Dios, Dios lo va a honrar. Pero todo aquello que hagamos nosotros que ofende la conciencia de las personas, que los aleja de Dios por algún mal ejemplo que hemos dado nosotros, Dios va a juzgar eso. Somos responsables. Yo estoy creyendo que le estoy hablando a líderes aquí, no a cualquier persona. Por lo tanto, podemos hablar entre nosotros así. Tenemos una gran responsabilidad, porque lo que modelamos en un ministerio público, Dios lo va a juzgar. Y en un solo día murieron los hijos de Elí, y Dios cumplió su juicio. Ahora escúcheme bien, por favor. A donde quería ir es a este lugar. Israel traba batalla con los filisteos y entonces no puede con ellos, es derrotado. Entonces los hijos de Elí mandan a traer el arca, y usted sabe lo que pasa. Hicieron una gran bulla, se sacudió la tierra, y los filisteos dijeron: que nos libre Dios, porque el Dios de los hebreos ha llegado a su campamento, y hay de nosotros, tenemos que pelear como hombres, porque si no vamos a terminar sirviendo a los hebreos. Y pelearon como hombres y les ganaron, y robaron el arca, mataron a los hijos de Elí. Y dice la Biblia que ese momento de la historia se llama Icabod, sin gloria. Elí cayó para atrás y se quebró la nuca en ese mismo día, un día terrible. No se menciona a Samuel por ninguna parte en ese momento, pero lo que sí puedo mencionar es lo siguiente: por muchos años los hijos de Elí habían utilizado o visto el arca de Dios, representación de la presencia de Dios, simple y llanamente como un objeto que se puede utilizar. ¿Están escuchando eso? Pero el día en que se traba la batalla en la vida de los líderes, si la presencia de Dios ha sido un objeto para ti, tú vas a pagar un precio. Porque la presencia de Dios no es un amuleto. Tú no la llevas colgada de la cintura como una patita de conejo para que te dé suerte en cualquier tontería que a ti se te ocurra. La presencia de Dios solo respalda lo que Él ha dicho, lo que se origina en Él. Dios no tiene agendas con nadie, Dios tiene solo una agenda con Él, con sus propósitos. Por lo tanto, cuando Israel quiso usar la presencia de Dios como un amuleto, la presencia de Dios dijo: señores, lo siento. Y aquí va el mensaje final para esta mañana. Cómo nosotros respondemos a la presencia de Dios va a determinar si estamos preparados o no para su venida.
cómo estamos viviendo delante de la presencia de Dios hoy, nos prepara o nos descalifica para su venida. Porque su venida puede ser juicio para los impíos y también vergüenza para aquellos que no estaban listos, o puede ser gloria para los hijos de Dios. ¿Qué hace la diferencia? ¿Cómo tú estás viviendo hoy en referencia a la presencia de Dios? Les invito a que ustedes revisen la historia, los capítulos que siguen adelante. ¿Por qué? Porque el arca de Dios estuvo entre los filisteos produciendo estragos hasta que los filisteos la tiraron de regreso a Israel. Pero cuando regresó a Israel, solo hubo una casa que pudo sostener el arca de Dios. Descansó en esa casa, escuchen, por 20 años. Y el versículo que yo les traía a ustedes, que quiero, no se los iba a mencionar ya ahora, pero debo de dárselos. Si ustedes leen conmigo 1 Samuel 6:20, los hombres de Bet-Semes dijeron: ¿quién puede estar delante del Señor, este Dios santo? ¿Quién puede estar delante del Señor? Escuchen eso, ¿escucharon eso? La pregunta que hay que hacerse a la luz de la venida de Cristo, pero que tiene que hacerse de corazón, es: en el temor de Dios nosotros tenemos que llegar a decirnos a nosotros mismos: ¿quién podrá sostenerse en pie delante de su venida? Lo de su venida no es decir: gloria a Dios, ¿cuántos anhelan la venida del Señor? Amén. Sí, precioso, pero realmente la pregunta de las preguntas no es esa. La pregunta de las preguntas es: ¿quién podrá resistir el tiempo de su venida? Esa pregunta demuestra la actitud que Dios estaba buscando para poder regresar. Los hombres de Bet-Semes no podían hacerlo, pero entonces enviaron el arca a la casa de Abinadab. Ahí es donde descansa 20 años. Y entonces lean conmigo. Wow, es capítulo 7, 1 Samuel, verso 2 final. Leo la Biblia de las Américas. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años desde el día en que el arca quedó en Kiriat Jearim, y toda la casa de Israel añoraba al Señor. ¿Están aquí? Toda la casa de Israel añoraba al Señor. Y es esa añoranza, el estado de corazón. ¿Pudieron encontrar el versículo? ¿Sí? ¿Está bien? Añorando a Dios, lo que fue el preludio para que el arca regresara. Hay tantas lecciones aquí, pero la más importante pudiera ser: añorar a Dios es prepararse para su venida. Uno añora algo que es muy bueno, algo que es placentero, algo que uno conoció. Con razón Jesús le escribe a las iglesias en el Nuevo Testamento y les dice a una de ellas en particular: tengo contra ti que has dejado el primer amor, por tanto arrepiéntete, mira de dónde has caído y regresa a añorar a Dios. Hace muchos años yo fui, de todos los lugares donde yo haya estado en mi vida, en tantos años de viajar, Galicia sigue siendo un lugar que amo con todo el corazón. En España, en el norte de España, está frente al mar Cantábrico. Se comen los mejores mariscos que haya en el mundo, mariscos de agua fría, espectaculares, increíbles. Los pescadores te traen ahí a tu mesita lo que recién acaban de pescar, y es espectacular. Y el escenario es bellísimo, mucha niebla, mucha lluvia, la campiña es espectacular, el lugar es hermoso. Nunca voy a olvidar esos momentos ahí. Tengo una fotografía que es un memorial para mí, donde estoy con mi hermana, mi cuñado y dos músicos. Nunca olvido ese momento. Ustedes saben de lo que yo estoy hablando. Cuando uno ve la fotografía, uno añora. ¿Qué es lo que añoras? ¿Quieres repetirlo?
repetición para los seres humanos es nuestra forma de encontrar la eternidad. En la eternidad el placer va a ser eterno, continuo, sin limitación. En este lado de la eternidad repetimos lo que nos gusta. Esta es nuestra manera. Yo quisiera volver a estar ahí. Añoro. ¿Estás añorando a Jesús? ¿Estás añorando la presencia de Dios? Si la añoras, ¿realmente estás haciendo planes para que venga a tu casa? ¿Estás haciendo planes para acomodar tu vida a esa venida del Señor? Malaquías capítulo 3 repite la pregunta: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de... ¿a quiénes? A los portavoces de la palabra, a nosotros primero. Él purificará como a oro y plata, los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. Los estudiosos de la Biblia, capítulo 3 de Malaquías, recuérdense ustedes brevemente, está hablándonos de la primera venida de Cristo y cómo Dios va a preparar de alguna manera un sacerdocio para poder recibir al Mesías. Pero esa palabra tiene un segundo cumplimiento cuando en los últimos días Dios está buscando purificar primero a los hijos de Elí, enseñándoles a respetar su presencia. Hoy estoy hablándoles a ustedes de retomar el temor de Dios, y una manera fabulosa de retomar el temor de Dios y el respeto por la presencia de Dios tiene que ver con el altar privado de la mente y del corazón. 2, con el manejo y el desempeño de nosotros con respeto por la presencia de Dios en todo aquello que hagamos aquí en público. 3, el retomar el temor de Dios tiene que ver con una disposición de corazón de caminar todos los días acomodando nuestro estilo de vida a ese temor de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 verso 17 dice: conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Escucharon eso? Míreme para acá, por favor. Conducíos con temor, con respeto todo el tiempo de vuestra peregrinación. Yo he viajado más de 25 años ministrando. Muchos de ustedes me han recibido en sus casas y en sus iglesias por muchos años, y yo les estoy eternamente agradecido a ustedes por eso. He viajado por muchos años. En alguna época de mi vida prácticamente no tenía casa. O sea, mi casa era un avión. Mi casa realmente era una maleta. Y hay una lección que aprendí de todo ese tiempo. Yo no podía sacar todas mis cosas de la maleta completamente. ¿Por qué? Porque al día siguiente estaba en una ciudad distinta. Yo era un peregrino. Entonces, aunque llegaba al hotel y a mí me gusta tener todo colgado y ordenado, yo quiero tener mi ropa interior, mis camisas por colores, rayas. Así me gusta tener las cosas a mí. No las podía tener así. ¿Por qué? Porque soy un peregrino. Dependo de una maleta. Una maleta me recuerda a mí todos los días que no puedo echar raíces porque el día siguiente tengo que partir. Vivan con temor, con respeto. ¿Por qué? Porque puede ser mañana que tengan que partir. Nos llevo a un pasaje más ahí. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Prudencia es la regla para nosotros antes de la venida de Cristo. Añoranza es el estado del corazón. Prudencia es el estilo de vida. ¿Qué es prudencia? Miren qué interesante.
El diccionario en español de la Real Academia nos dice a nosotros: consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. En nuestro caso es la razón y la fe. Y yo pregunto en esta mañana, ¿qué sentidos nos pide el temor de Dios que sujetemos esta mañana? Porque la regla de vida, si estás añorando a tu Señor, es prudencia, es moderación en todo, es autocontrol. ¿Qué sentidos en tu vida se están saliendo de sentido? Hay una palabra que traigo a colación al lado de prudencia, y es frugalidad, que tiene que ver con abrazar un estilo de vida modesto. Quiere decir que aunque tú y yo tengamos todos los recursos y posibilidades de hacer miles de cosas y de comprarnos cuanta cosa nos dé la gana a nosotros, escogemos la modestia, escogemos la mesura, escogemos el control. Esto es, yo tengo la plata para comprarme lo que me dé la gana, pero yo escojo controlar mis sentidos. Yo escojo gobernar sobre mis sentidos. Yo renuncio a la búsqueda de exhibir mis posibilidades, la búsqueda de presumir que yo puedo o que yo tengo. Renuncio a la búsqueda del respeto de los demás por las cosas que puedo lucir, porque escojo la prudencia. Nadie puede implantar este tipo de cosas o demandarte este tipo de cosas. Solo cuando tú estás añorando a Dios y vives en el temor de Dios, escoges, tomas decisiones privadas que tienen que ver con la prudencia. La prudencia va a gobernar tus apetitos carnales. La prudencia puede gobernar lo que ves, lo que oyes, lo que vistes. Puede gobernar la fiesta, puede gobernar el descanso. Hay muchos de nosotros que tenemos todas las posibilidades y todos los recursos para irnos de fiesta los días que queramos y celebrar con bombos y platillos y despilfarro todo lo que nosotros queramos, pero escogemos la prudencia. ¿Por qué? Porque somos peregrinos. Tarde que temprano nos van a decir: empaca, porque te vas. Estamos prontos. No te enamores de las cosas. No te enamores de las cosas. Escoge la prudencia. La última palabra, el último versículo, segunda de Pedro capítulo 3 versos 4. Dije el último, bueno, verso 11, 12, 14 y 17. Ese es el último pasaje, pero, okay. Parezco pastor, ¿verdad? Terminamos miles de veces, ¿no? Prudencia, gracias. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 7 y segunda de Pedro capítulo 3 verso 4, 11, 12, 14, 17. No sé, los chicos de pantallas hicieron un fabuloso trabajo ahí para pedirme los versículos y proyectarlos por ahí. ¿Tienes esos versículos ahí a la mano? El segunda de Pedro 2:7. Y llamo la atención de ustedes a un par de cosas antes de terminar este tiempo. Y libró al justo Lot, abrumado
por la nefasta conducta de los malvados. Dime para acá un momento. La segunda venida de Cristo es un tiempo de liberación. Es un tiempo de liberación de los apetitos del mundo que en algún momento tocan nuestra carne. La manera de librarnos de esos apetitos es la prudencia, pero la otra manera es el sacudimiento. Lot no escogió la prudencia, Lot escogió satisfacer los sentidos. Por eso cuando su tío le dijo, escoge la tierra que tú quieres, se le hicieron los ojos grandes y dijo, yo quiero esa tierra. Los sentidos, lo que era más apetitoso, le llamó la atención un valle bellísimo, listo para ser cultivado, y él dijo, mi tío es bobo, ¿cómo me pone a escoger a mí? Él sabe que yo soy listo. Dice la Biblia que a los tontos ni Dios los quiere. No, eso lo dijo mi abuelita. Yo escojo el valle que está cerca de Sodoma y Gomorra, porque sus sentidos, él no tenía control en los sentidos. Era un hijo de Dios, pero no tenía control sobre los sentidos. Por lo tanto, no solo se fue a vivir al valle cerca, sino que terminó viviendo en Sodoma. Y hasta dentro de Sodoma el ángel tuvo que ir para forcejear con él para sacarlo. Lot estaba tan apegado a los lujos de Sodoma, pero tan afligido por la nefasta conducta de esos hombres. Parece estar viviendo en el siglo XXI, porque todos nosotros creemos que Dios quiere que vivamos bien y Dios nos quiere bendecir y creemos en eso, pero a veces no entendemos la medida de las cosas. Entonces terminamos enamorados de lo que este mundo ama y sufriendo por lo que este mundo sufre y Dios no quiere. Y decimos en el fondo, quizás como Lot, pues me aguanto el sufrimiento. O sea, la ciudad está tan pecaminosa, pero es tan linda. Es que yo no podría volver a vivir en el campo después de vivir en Sodoma. Las calles, los mercados, las tiendas, las fiestas, el periódico. Es tremenda Sodoma. Yo tengo que estar aquí. Yo no puedo estar en otra parte. Y ni modo, tendré que hacerme de la vista gorda. Y me duele ver lo que está pasando en la plaza a veces, pero me lo aguanto. El ángel le dijo, sal de aquí, agarra tus cosas y vete. Y tuvo que forcejear con él, porque no se quería ir. Usted y yo sabemos que perdió a su familia por causa de sus sentidos sin prudencia. Por eso la venida de Cristo trae un mensaje para usted y para mí: prudencia. Cristo viene a sacudirnos para liberarnos